¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Diagnóstico. En esta ocasión nos vamos a centrar en un asunto tan concreto como el de las UCIs pediátricas. Para ello hablaremos con familias que han atravesado este trance tan doloroso. También hablaremos con expertos, entre ellos el doctor Pedro de la Oliva, que tiene una larguísima experiencia y trayectoria en este campo. Vamos a arrancar enseguida. Antes, como siempre, hacemos un breve repaso por la actualidad en 3 minutos. Los días de verano en las principales ciudades españolas han pasado de ser 90 a 145 en los últimos 50 años, según un informe de la Universidad Politécnica de Cataluña. El aumento de olas de calor también puede afectar a nuestra salud. ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo? Por un lado, aumentando el flujo sanguíneo en la piel, con lo que la vasodilatación del cuerpo provoca un intercambio de calor con el ambiente, lo que permite que el calor sobrante salga y no tenga efectos perjudiciales para el cuerpo. Y por el otro, a través del sudor. Para los grupos vulnerables, como son los mayores de 65 años, los enfermos crónicos y los menores de 4 años, recomiendan beber agua con frecuencia, priorizar estar en lugares frescos, hacer comidas ligeras y no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o azúcar. España está a la cabeza de Europa en enfermedades mentales entre los 9 y los 19 años. Es una de las conclusiones del informe Headway, una iniciativa de Agelini Pharma que analiza los datos de salud mental y epilepsia en los españoles. Según esta investigación, entre el 4 y el 6% de las muertes anuales en Europa se deben a enfermedades que afectan al cerebro, entre las que está la epilepsia, que multiplica por 3 el riesgo de muerte prematura respecto a la población general y que reduce la esperanza de vida entre 2 y 10 años. Los trastornos mentales generan un coste superior al 4% del Producto Interior Bruto, ya que son altamente incapacitantes. En el segmento de los 10 y los 30 años, más discapacidad la enfermedad mental que todas las oncológicas, cardiovasculares, reumatológicas, endocrinológicas, etcétera, juntas. El estudio también pone el foco sobre el suicidio, primera causa de muerte entre los adolescentes y adultos jóvenes. Cada año mueren en Europa por esta razón 140.000 personas. Según el informe realizado por la Fundación IDIS, el sector sanitario de titularidad privada representa el 26,7% del gasto sanitario total. En España hay más de 10 millones de personas aseguradas, sin incluir a los casi 2 millones de mutualistas. Estos asegurados contribuyen a la descarga y ahorro del sistema público. En el caso de que cada paciente utilizara de manera exclusiva la sanidad privada, ahorraría al bolsillo público 1.674 euros al año. Si usara el modelo mixto, sería de 599 euros. Según los últimos datos, los hospitales privados realizaron el 33% de las intervenciones quirúrgicas, una cifra que aumenta hasta el 41,7% si se tiene en cuenta los conciertos. La sanidad privada registró el 21,9% de las altas y el 24,5% de las urgencias con todos sus recursos disponibles, que suponen el 56% del total de los hospitales y el 32% de las camas existentes en España. Es difícil imaginar una experiencia más dolorosa para un niño y para su familia que el paso por una UCI ante una enfermedad grave que pone en serio peligro la vida del menor. Aunque la experiencia de por sí es traumática, normalmente estas historias tienen final feliz. El niño se cura. Para lograr que la historia acabe bien, es preciso contar con profesionales muy especializados y con tecnología punta. De todo esto sabe mucho nuestro invitado de hoy, Pedro de la Oliva, que ha sido durante años responsable de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz y que lleva 3 décadas salvando la vida de muchos pequeños pacientes. Bueno, Pedro, parece que una UBI pediátrica es un sitio en el que muy poca gente querría estar a priori, ¿no? Para vosotros los profesionales, ¿es un sitio muy hostil o lo lleváis ya, como si dijéramos, aprendido? La UCI es siempre un sitio hostil. Por mucho tiempo que trabajes, siempre te parece un sitio hostil. Y para los pacientes muchísimo más, lógicamente. Los pacientes, los padres, los familiares, dicen que es el sitio del mayor sufrimiento, debido al estrés que supone
permanecer en un entorno en el cual, además de estar enfermo, tienes miedo a perder la vida. ¿Por qué realmente las UCI son un entorno hostil? Somos muchos profesionales los que durante el día abordamos al paciente con preguntas, con exploraciones. Luego las máquinas hacen ruido constantemente, un ruido que es incómodo para los pacientes, que les asusta, no les deja dormir. Ellos lo entienden que es necesario para su curación, pero no deja de ser un entorno hostil para ellos. La UCI es un entorno hostil para el paciente y para sus familias. La vida de los niños ingresados allí corre serio peligro, pende de un hilo. Por eso, en ese entorno impera un sentimiento por encima de cualquier otro. Bueno, yo creo que el primer recuerdo que tenemos de aquella época fue de miedo, un recuerdo horrible, ¿no? De entrar en un sitio en el que eres completamente nuevo, que te pilla todo por sorpresa, que te sientes muy frágil, vulnerable, al final estás enfrentándote a algo que no te había tocado pasar nunca y entras sobre todo con miedo. Fue muy duro, primero por el miedo que tenía, es una UBI tan oscura, tan cerrada, tan llena de gente, pero a la vez no hay nada. Y la otra cosa es atender a estos padres, es decir, entender que para ellos es una situación durísima el fantasma del sufrimiento de su hijo y de la posible pérdida. Entonces, las cosas hay que poder hablarlas, ellos tienen que tener un espacio para poder hablar todo esto, porque lo que no se habla es un fantasma que luego condiciona. El ingreso de un niño en la UCI no es habitual. Se produce bien porque la vida del pequeño está en peligro o porque puede llegar a estarla si no se actúa. Los criterios fundamentales de ingreso en la unidad de cuidados intensivos pues es para ubicar a aquellos niños que tengan una situación de gravedad, que pueda poner en peligro su vida o que potencialmente puedan desarrollar esta gravedad, ¿no? Y que requieran también un grado de vigilancia minuto a minuto, 24 horas, pues 7 días a la semana. Es decir, a veces la gravedad puede no ser tanta, pero sí la potencialidad de la gravedad o que necesitemos un apoyo importante de control exhaustivo. En los cuidados intensivos participan médicos intensivistas y personal de enfermería muy especializado y además se requiere el concurso de médicos de prácticamente todas las especialidades en función de la enfermedad de cada paciente. Necesitamos también de una monitorización, una tecnología pues lo más sofisticada posible para que nos ayude a monitorizar todas las funciones, es decir, a ver cómo evolucionan todas las funciones del cuerpo del niño para poder detectar en cualquier momento deterioro y poder poner tratamiento, ¿no? Por eso mismo los tratamientos ideales son aquellos tratamientos de efecto corto, que podemos ver enseguida sus efectos y si funcionan y retirarlos o mantenerlos en función de la evolución del niño. Los cuidados médicos en la UCI infantil son a priori los mismos que en una UCI de adultos, si bien no se puede perder de vista que el niño es un paciente más vulnerable que el adulto. Es mucho más decisivo, mucho más condicionante porque el psiquismo del niño no está hecho, con lo cual cualquier daño emocional, físico, va a estructurar el psiquismo del niño. O sea que un niño es mucho más vulnerable a un daño psíquico y emocional por un ingreso en una UBI. En esencia tiene que ser igual, aunque vamos a vigilar que, como decía al principio, que su estancia entre nosotros sea lo menos traumática posible y esto pues conlleva que seamos más dulces con estas cuestiones. Minimizar las extracciones de sangre. Un niño pequeño, si hacemos muchos análisis, pues podemos anemizarlo con más riesgo que un paciente adulto. Minimizar también las exposiciones a exploraciones radiológicas también, pero hoy día todas estas cuestiones han mejorado mucho respecto a las que hacíamos hace unos años y el riesgo es mucho menor. Los niños se curan más y mejor que los adultos. No obstante, las causas de fallecimiento más habituales son los accidentes, las infecciones y el cáncer. La mayoría de las veces los niños que fallecen en las unidades de cuidados intensivos de todo el Estado y también a nivel mundial, pues lo hacen después de tomar la decisión de adecuar el esfuerzo terapéutico o de limitar el esfuerzo terapéutico, es decir, de retirar aquellas medidas encaminadas a intentar curar al niño cuando vemos que esta curación no es posible y solo vamos a alargar el proceso de muerte y vamos a generar dolor para el niño y la familia, o si
el niño sobreviviera, lo hiciera con secuelas que nos pudieran hacer pensar que quizás es mejor pues morir que no arrostrar ese tipo de secuelas. Por fortuna, esto no es lo habitual. El índice de mortalidad en las UCIs pediátricas es muy bajo, alrededor del 2% en los países desarrollados. ¿Hay muchos niños que llegan a la UCI o es una minoría muy pequeña en España? Hombre, comparado con la población infantil es una minoría, pero nosotros tenemos en esta UCI, que en principio probablemente sea la UCI más grande o con más ingresos del país, tenemos alrededor de 1000 ingresos al año. Y generalmente, supongo que será difícil generalizar, pero ¿sois optimistas cuando ingresa un niño en la UCI, un menor? En general, siempre eres optimista, siempre crees que vas a poder salvar al niño. Forma parte del carácter del intensivista pediátrico y del intensivista en general, yo creo. Es esa la razón por la cual lo entregas todo. Tú crees que vas a poder. Entonces sí, es una característica nuestra, siempre pensamos que vamos a poder. Claro, ahora mismo estábamos hablando de cómo son las UCI, el sufrimiento que implican para el paciente y más si es un niño, pero ¿cómo son las UBIs convencionales, las pediátricas me refiero? ¿Cómo es? La UCI convencional, bueno, la UCI pediátrica de la que estamos hablando, es una unidad independiente con tecnología específica, con profesionales especializados en medicina intensiva pediátrica y donde se tratan a pacientes de edad pediátrica, desde el nacimiento hasta 16, 18 años de edad, que están en estado de gravedad. Son unas unidades donde somos capaces de recuperar a un paciente que de otra manera probablemente moriría. Me consta que tú has hecho siempre mucho hincapié en la necesidad de humanizar las UCIs. ¿Cómo deberían ser? Una UCI humanizada es una UCI centrada en el paciente y en su familia, de un ambiente amable y curativo, donde el paciente pueda sentir cierto bienestar, tanto físico, psicológico, como incluso espiritual. Es fundamental que en la UCI el paciente se llegue a sentir incluso como en casa, que esté, en cuanto a un paciente pediátrico, eso significa que tenga a sus padres siempre con él, que cuando abra los ojos siempre esté ahí alguien que reconozca y que sea familiar, que tenga luz natural, que sea amplia, que se respete su intimidad. Antes no era así, antes era el paciente y la familia pues entraba en la habitación 1 o 2 horas de visita, incluso lo veían a través de unas ventanas. Ahora no es así, ahora la UCI, una UCI humanizada es una UCI de puertas abiertas, el padre deben estar siempre con el niño. Un paciente no se cura sin su familia. La familia, o sea, la humanización es un concepto que abarca al paciente y a la familia. La familia es un soporte imprescindible y para un niño muchísimo más. Es un soporte imprescindible, siempre tienen que estar ahí, tienen que estar con él. Además es un derecho del niño. Porque tengo entendido que el niño, si no está con la familia, el proceso de curación es completamente distinto y mucho más difícil, e incluso que el niño se llega incluso a abandonar un poco, ¿no? Eso es así, es real. Nosotros con los tratamientos lo que hacemos es tratar la enfermedad. Hoy en día hay tecnología que nos permite mantener a los pacientes con vida, les ponemos unos tratamientos muy sofisticados, pero eso no quiere decir que se curen. Si un niño no puede dormir, si no tiene luz natural, si no tiene a sus padres, no se va a curar. Peor aún, va a desarrollar una enfermedad que se llama delirium. Esa enfermedad que se llama delirium realmente es un daño neurológico que se produce en los pacientes. Los niños dejan de atender al medio, dejan de mirar a los padres, no les atienden, dejan de jugar, por supuesto dejan de sonreír y se vuelven tristes. Y los padres lo describen muy bien. Mi hijo ha dejado de luchar, se está dejando ir. Entonces, nosotros, de hecho, incluso lo que hemos hecho es sacamos a los pacientes a la luz, porque nuestra UCI no tiene luz natural. La nueva que tendremos sí que tendrá luz natural. Entonces, los sacamos a la luz, los sacamos con las familias, con toda la familia, y se recuperan inmediatamente. El paso por la UCI es un episodio complejo para el niño, no solo por la enfermedad grave que le ha llevado allí,
sino por la propia estancia. Lo primordial es que el menor esté siempre acompañado por sus padres. Un niño sin unos padres no sobrevive. Se ha demostrado que un niño ingresado sin los padres cae en una depresión y deja de comer, deja de beber. En la UCI con los niños pues intentamos que estén lo mejor posible, ¿no? Humanizar al máximo su estancia entre nosotros, y para eso pues que estén los padres las 24 horas al día con ellos pues es fundamental, ¿no? Y es algo que disminuye tremendamente el estrés de estos niños y hace mucho más llevadero su ingreso. Además, la falta de luz natural, algo habitual en la mayoría de las UCIs, produce efectos en la salud del menor. Pero sí hay un elemento que nos llamó mucho la atención, que es la ausencia de luz. O sea, al final tienes una sensación de estar metido en un zulo en el que no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche. Sobre todo el que no tengan la luz del día ni nada es complicado para ellos y para la familia también. La falta de luz, esa luz que no entra ni de día ni de noche, que para ellos es todo el santo día de noche, esa alegría, porque al final la luz es un poco alegría y vida, eso sí que hace falta en una buena UBI. La falta de luz influye en la velocidad, en el tiempo de recuperación de los pacientes. Esa falta de luz natural a la larga hace difícil distinguir el día de la noche. El cerebro se desorienta y aparecen delirios muy característicos de la UCI. De repente hubo un día que llegamos y estaba ausente, no nos hablaba, no hacía más que lanzar cosas desde la cama, dejó de hablar, dejó de mirar a la cara, se le iba la vista, o sea, estaba como oído, o sea, como que dijo hasta aquí he llegado y ya no puedo más. Lo que sucede es que aparece un estado de hipoactividad, de pérdida de atención, de falta de conexión con el medio, a veces hay alucinaciones y la sensación que transmiten es de apatía, desgana, de pérdida de fuerza para luchar. Las salidas de la UBI para pasear al sol, al aire libre, contactar con el mundo exterior, con elementos de la naturaleza, acortan el tiempo de recuperación del niño y estimulan la fuerza regenerativa del organismo. El proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos promueve estos paseos y los llama paseos que curan. Nosotros también los llamamos así, porque sabemos que son curativos. En el espacio que estábamos viendo hacia la calle, pues había un árbol grandísimo, que cuando él abría los ojos y despertaba le enseñábamos el árbol y las nubes, el cielo, para que viese las nubes, cómo se movían, algún avión que pasaba. Supongo que en esos momentos él también ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos y los familiares con él aquí fuera de esa UCI era algo muy especial. El paso por la UCI no solo marca al niño durante su estancia, lo vivido ahí puede producir un cuadro de estrés postraumático. Desde luego, lo que hace que una persona tenga un estrés postraumático, que es un daño imprevisible, que atenta contra la integridad física y la vida de la persona y que además no se puede esperar y es grave y hay una invasión corporal, todos esos criterios los cumple el ingreso en una UBI, con lo cual hay muchas posibilidades de que un niño tenga un estrés postraumático. Que el niño sufra o no un estrés postraumático dependerá de muchos factores, como pueden ser entre otros la edad, el tiempo de ingreso o la patología que haya sufrido. Por eso los psiquiatras recomiendan un seguimiento de la salud mental del menor con posterioridad al alta. Hablamos de los beneficios que tiene humanizar las UCIs para pacientes y sus familias, pero ¿y para los profesionales? ¿También es un cambio radical? Claro, los profesionales es lo mismo. De hecho, dentro de la humanización, del concepto de humanización de las UCIs, por supuesto, afecta también e incorpora a los profesionales. Los profesionales desarrollamos una enfermedad que se llama burnout, básicamente nos quemamos, ¿no? Y que es un trastorno emocional que genera más estrés, que te genera ansiedad, depresión, te vuelves irritable, te produce insomnio, y eso afecta no solamente a tu vida profesional y a tu rendimiento profesional, sino que también afecta a tu vida familiar. Porque ¿quién trabaja en una UCI pediátrica? ¿Qué equipo multidisciplinar trabaja? Bueno, la UCI, el trabajo en una UCI pediátrica es siempre multidisciplinar. Para tratar a un paciente se necesita como mínimo un intensivista y una enfermera, pero eso raramente es suficiente. Necesitamos la colaboración de múltiples profesionales. Nosotros realmente somos los responsables del paciente y los que coordinamos toda la información.
pero generalmente para tratar a ese paciente y para diagnosticarlos necesitamos otros especialistas como radiólogos, cirujanos, cardiólogos, neurólogos, rehabilitadores. No acabaría la lista nunca, ¿no? Supongo que los médicos intentáis no llevaros los casos a casa precisamente para establecer una barrera psicológica frente a todo lo que veis en las UCIs, pero imagino que aún así habrá casos a lo largo de tu carrera que te hayan marcado, ¿no? De una forma positiva o negativa, pero que te hayan marcado. ¿Recuerdas alguno de estos? Bueno, yo llevo 30 años trabajando en esto, con lo cual hay muchos casos, muchísimos casos. Es imposible centrarme en uno o en otro. Lo que a mí más me ha impresionado, si hablamos desde un punto de vista negativo y también desde un punto de vista positivo, de luego lo que a mí más me ha impresionado es cuando un niño me dice me voy a morir o me muero. Eso han sido muy pocos casos, pero es como si lo estuviera aquí delante, ¿no? Eso me ha impresionado mucho. Siempre te impresiona cuando un paciente no va mal y cuando pues al final su final no es el que tú esperas. Desafortunadamente son muchos casos así, pero menos de los positivos. O sea que hay más películas con final feliz que con final triste, ¿no? En las UCIs. Muchísimas más, vamos. Aparte que siempre intentas recordar lo bueno, pero muchísimas más, ¿eh? Si no, esto sería tristísimo, ¿no? Los niños tienen una suerte y es que se curan, ¿no? Nosotros les ayudamos a que se curen, es lo que tenemos que hacer. Los niños se curan gracias al trabajo de profesionales como los que han ofrecido hoy su testimonio en Diagnóstico. No es sencillo trabajar en una UCI pediátrica, viendo a diario el sufrimiento de los más pequeños y sus familias, pero también es cierto que la satisfacción de devolverles la salud y la sonrisa es enorme. Continuamos, vamos a trasladar ahora las cámaras de diagnóstico hasta una asociación donde apoyan a familias que han tenido que pasar por este duro trance de tener a uno de sus seres queridos en la UBI pediátrica. E incluso vamos a escuchar también el testimonio de algún adulto que cuando era niño tuvo que pasar precisamente por una larga estancia en una UCI pediátrica. Es una realidad en ocasiones desconocida, pero el cáncer sigue siendo la primera causa de mortalidad en menores de 14 años en nuestro país. Una enfermedad de por sí terrible y de enorme impacto que además no solo afecta al niño, sino a todo su entorno. El cáncer infantil, que al final es algo que está ahí, pero que a lo mejor no todo el mundo sabe que un niño puede tener cáncer. Es como una palabra muy fuerte y al final todo eso tienes que ir normalizándolo, porque sí, porque pasa. Enfrentarse a una enfermedad como el cáncer siendo niño es muy duro. El apoyo familiar es básico, pero ¿quién apoya a las familias? Ese fue el objetivo de Epífano. Y nace pues de varios padres, de la unión de varios padres que nos juntamos en el hospital con el mismo problema. Nuestros hijos padecen cáncer y decidimos fundar esta asociación sin ánimo de lucro. Los niños son especiales, evidentemente la enfermedad del cáncer es dura, tanto para niños como para adultos, pero cuando un niño tiene cáncer todo lo tenemos, la familia, los hermanos, se crean muchas dudas, ¿no? A los padres, qué hacemos, qué es lo que nos pasa, por qué a nosotros. Entonces Epífano está para ayudar a esos padres, ¿no? Desde el minuto 1 del diagnóstico. En Castilla y León se diagnostican de media 50 casos de cáncer al año en niños. Evidentemente hay una labor médica y hospitalaria que hacer, pero también una labor de apoyo social. Arropar a la familia en cada momento, ¿no? Tanto en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento o bien el seguimiento. Y arroparles desde distintos servicios y sectores, psicológico, social, educativo. 7 de cada 10 familias sufre consecuencias en su vida laboral por un diagnóstico de cáncer infantil, que además incrementa los gastos mensuales de manera importante. Por eso, una de las líneas fundamentales es el trabajo social. Los papás en muchas ocasiones tienen que abandonar los trabajos. Entonces estamos hablando de que se te incrementan 500 euros al mes de gastos y tienes que además asumir que ha habido pérdidas de trabajo o ha habido otras situaciones. La casa de acogida es un recurso básico.
que permite a las familias de toda la comunidad afrontar el tiempo de un trasplante de médula en Salamanca, hospital de referencia. También hay programas de préstamos de artículos de ortopedia, como estas pequeñas motos que evitan el estigma de la silla de ruedas. Pero aunque lo material es clave, hay además programas educativos, de apoyo psicológico a los niños y a toda la familia. Estamos casi terminando y vamos a dedicar los últimos minutos del programa de hoy a escuchar el consejo de uno de los especialistas de nuestro equipo médico habitual, el pediatra José Casas. Las UVIs pediátricas cada vez son mejores, cada vez tenemos una tecnología mejor y podemos salvar más vidas, pero lo ideal es no tener que usar las UVIs pediátricas. La mortalidad en pediatría es en los primeros años consecuencia de infecciones y de malformaciones y enfermedades congénitas, y en las edades posteriores fundamentalmente de accidentes. Muchas de esas podrían ser prevenibles, con lo cual no tendríamos que usar UVIs y no tendríamos que soportar muertes pediátricas que siempre causan pues, un dolor intenso en todas las familias y en la sociedad. Sabemos que las causas más frecuentes de mortalidad y de ingreso en UVI, necesidad de utilizar toda la tecnología que afortunadamente disponemos últimamente, es en los primeros años de vida, malformaciones congénitas e infecciones. Las infecciones siguen siendo durante toda la vida una causa de ingresos en UVI, como es lógico, y la gran mortalidad y necesidad de utilizar UVIs, sobre todo en edades posteriores, en la adolescencia, son accidentes. Accidentes siempre pasan en pediatría y tenemos que ser conscientes de que eso, muchos de ellos los podemos prevenir. Uno, con educación, que los padres damos a nuestros hijos, y dos, con normas de prevención de esos accidentes. No puedes conducir sin cinturón, no puedes montar en moto sin casco. Pues tenemos que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo, pero ya saben que volvemos como siempre dentro de 7 días. En una semana estamos de nuevo en sus pantallas con otro asunto de salud contado como siempre desde una perspectiva muy diferente.